que esté aquí con nosotros. Fabi, gracias por haber venido, bienvenida. Gracias por la invitación, buen día. Gracias. Gracias por la invitación. La Fabi tiene un vozarrón, chico, te digo. Ya, co-conductora, listo. ¿Me acompañaste al mediodía? Entrevistamos a todos. Fabi, ¿hace cuánto que escuchas Libertad? El 11 de mayo va a ser 20 años que me vine a vivir acá, así que más o menos esa fecha. Ok. Desde que te viniste a vivir a Resistencia. Sí. Ok. ¿Y te acordás más o menos en qué circunstancias fue? ¿Por qué te quedaste ahí? En realidad yo vine por una decisión propia porque trabajo en Corrientes y bueno, por un cambio de lugar, de oficina, decidí venir a vivir a Resistencia, no en Corrientes. Y bueno, desde que tengo uso de razón en mi casa se escucha radio. Entonces lo primero que hice, a ver qué onda que hay acá, ¿viste? Bueno, todas las radios, todos los diales. Y bueno, había determinados horarios que obviamente antes de ir a trabajar escuchaba. Y bueno, obviamente a la mañana temprano con Norniela, el noticiero con Javier. Después por ahí tanto a media mañana, mucho no, porque estaba en la oficina, hasta que pudimos acceder a internet, entonces ya lo escuchaba en la oficina. Y la interacción con la radio fue siempre constante, te diría, desde que me enganché con los distintos programas, pero especialmente, bueno, Gaby, Pedri, José. Y a la tarde, al mediodía, como me quedaba sola en la oficina, el resto se iba. Yo no atendía, no atiendo personas. Claro. Entonces estaban la gente que atendía al público. Me quedaba sola en la oficina, así que era escuchar a Oscarcito. ¡Uy, qué lindo! Y me acuerdo perfecto que después con los años empezó a ver ¿viste el Messenger de Hotmail? Sí. Bueno, entonces ahí era todo el tiempo. Y ay, qué suerte que me haces compañía porque estoy solo acá, me aburro, si me quedo sola, estaba Claudia ahí, él nomás. Y bueno, chateábamos permanentemente y después ya venía la tarde portátil y bueno, ese tipo de cosas y era permanente. O sea que esto de que la radio es compañía no es una frase y nada más, No, es literal. Es literal, sí, te diría que sí porque... Por lo menos en mi caso, recién a la noche me pongo a mirar alguna película, ahora ya no tengo tele hace varios años, pero a mirar alguna película, una serie o algo interesante en internet, pero en los momentos que estás haciendo cosas es la radio y a la noche el noticiero, obviamente. Claro. Estaba Javier. Sí. Cualquiera de los Javier, porque a veces Javier Genefe no estaba y lo reemplazaba Javier Rousselot. Está Javi Rousselot haciéndose ese noticiero. Bueno, me mencionaste a la Gaby Pellegrini, a José Viñuela. Marcelo Tissenbaum y Walter también. Walter Gordón. Mucho tiempo también intercambiando cosas y siempre abriéndonos las puertas por distintos motivos. Yo desde que vine acá a la provincia he participado en distintos ámbitos, entonces siempre era parecido a lo que dijo recién alguien que estuvo antes que yo, que la radio siempre nos abrió las puertas por distintas circunstancias. Entonces esa es la ventaja. Y otra cosa que me acuerdo al principio, para mí era toda una novedad que vos pudieras llamar por teléfono y poder decir tu opinión, ¿viste? Claro. Para mí era todo, porque claro, en Buenos Aires somos miles, millones. Entonces, claro, de ahí a que alguien te escuche algo que vos querés decir o una opinión, nunca, ¿viste? En cambio acá, ¿ya querés salir al aire? No, pará. No estoy lista para eso. No. Te lo cuento nomás y no, dale. Bueno, listo, ¿viste? Y era bastante frecuente. Salía. Sí. Después te gustó. Sí, porque aparte es una familiaridad que uno va teniendo. Porque es como que están con vos en tu casa y vos estás acá. O sea, es una familia, aunque como por tu caso, que recién nos conocemos personalmente, pero para mí sos Y para mí la Fabi Janine también. Claro, ¿me entendés? Entonces, claro, es re natural ahora, ¿viste? Sí, Así que bueno. Es verdad. Bueno, y ahora, mira, nosotros la Dire se puso el trabajito acá de distribuir imágenes, ¿no? Sí. Es como que son muchos años, obviamente, y han pasado un montón de cosas. Exacto. De hecho, desde que María Nieves se hace cargo, ahí empieza esta era más digital, digamos, más de las redes, el portal. Bueno, ahora, mírate,
allá hay gente que nos está viendo en YouTube también. Sí. ¿Te amigaste con eso o te cuesta un poco? No, yo manejo la computadora desde que se usaba la pantalla negra. Entonces, una crack. ¿viste? No es que soy una crack, sino que para mí, no te digo que soy fanática porque cuestiono muchísimas cosas, especialmente en los últimos años, pero es una herramienta. Bien. En mi laburo es fundamental, ¿viste? Si no, cómo mandás la información que necesitas. Antes, viste, era el fax, el correo. Era un tema. No, en cambio ahora no, para mí es fundamental. Entonces, obvio, uno se va adaptando. Por eso te digo, cuando empezó a haber la posibilidad de escuchar la radio por internet, era conectarme en la oficina y estar permanentemente conectada también. Y también el hecho de que yo veo mucha gente escuchando, a veces cuando no viajo mucho en remis ni nada por el estilo, pero noto que hay gente que escucha más radio de Buenos Aires que de acá. Y yo digo, qué sé yo, está bien, digamos, informarse con lo que pasa a nivel nacional o en Buenos Aires, pero la verdad que el estado del tránsito no me interesa, me interesa lo que pasa acá, ¿viste? ¿Qué pasa el puente? ¿Qué pasa en el puente o qué pasa acá? O cosas de la vida cotidiana de donde uno vive, ¿no es cierto? Sí. Así que, bueno. Es verdad. Es así. Y nosotros tenemos nuestro Enzo Escucha, porque él no está en Buenos Aires, él está acá, en Resistencia. Claro, hashtag Enzo Escucha, ya saben, si tienen algún bache o algún problema. Tal cual. Un semáforo que no anda, pero de acá de la ciudad. Claro, sí. Basurales también, sí. Le encanta, hay muchas cosas. Bueno, Fabi, por ahí hay temas muy puntuales de la agenda que a vos te interesan más que otros. Exactamente. En principio me acuerdo que fue Padres en la Ruta. Yo integré Padres en la Ruta bastante tiempo. Realmente a mí me asombró y la falta de respeto al peatón, que si bien yo venía de la ciudad más grande de la Argentina, me asombró esa falta de respeto, esa falta de cuidado. Bueno, entonces conformé varios años con el grupo y después ya al tiempito nomás el tema ambiental me empezó a convocar, más que nada. Era en ese momento la denuncia por el reparto de tierras a través del Instituto de Colonización, lo que era el Instituto de Colonización, y de ahí también a enterarme de montones de problemáticas que tenía la provincia, que si bien yo estaba enterada en general, no en particular. Entonces yo vine en una época que acá había unas manifestaciones bastante importantes, porque yo llegué en 2005 y la plaza convocaba a docentes, gremio de salud, pueblos indígenas. Esas eran las problemáticas más importantes. Y el actual intendente era el gobernador. Entonces eso me acuerdo patente, porque a mí no te digo que me choqueó, pero me interesó bastante. ¿Te interpeló? Bueno, exactamente, decir, bueno, a ver, y bueno, da la casualidad que empecé a contactar con gente en ese momento que no conocía, pero empecé a contactar con gente de lo que después fue el Foro por la Tierra, y ahí nos empezamos también, además a ocupar, además del tema de los derechos de los pueblos indígenas, y digamos, campesinos e indígenas eran los afectados por el tema de la venta irregular de tierras, el tema ambiental. Después ya surgió el tema de los agrotóxicos, había mucha participación ciudadana, eso es lo que más me interesó, mucha participación ciudadana que intercambiaba con el poder legislativo. Había muchas jornadas legislativas, se organizaban muchas jornadas legislativas. Yo noto que hay una menor decisión de darle participación a la ciudadanía ahora que antes. Entonces yo noto por ahí esa falencia. Antes, no te digo que se consultaba todo, pero se abría el cuerpo legislativo para decir, bueno, a ver, vamos a escuchar, y había jornadas multitudinarias, se traía disertantes de otras provincias que
que son expertos por ahí en determinadas temáticas. Sinceramente fue una época muy, muy, muy interesante, muy interesante. Por eso ahora me choca un poco esto de... cierto cerramiento. Cierto cerramiento y esa lejanía. Lo de la reserva del Caraguatá también. La reserva del Caraguatá surgió en pandemia, el 2020, y ahí también estamos teniendo algunos problemas. O sea, quedó todo a la deriva y no hay casi contacto si no es por vía de alguno de los que participamos en este colectivo. Claro. No hay un ida y vuelta. Entonces quedó todo en stand-by porque, no sé si ustedes se acuerdan que salió una ley en el medio de conflicto que no iban los diputados a la Cámara a sesionar. Sí. Y salió una ley y nos enteramos de la noche a la mañana que se lo habían cedido al municipio. Y el municipio no lo aceptó. Ahora nos enteramos. Sí. Entonces, otra vez se volvió al origen, digamos, que es el predio teóricamente es de la provincia, y queremos movilizar un poquito eso del trabajo con la provincia. Y la verdad que tenemos poca respuesta. Es una, sí, estamos trabajando, sí, estamos viendo, sí, estamos trabajando, pero no hay a ver, ¿ustedes qué opinan? Claro, nosotros ya te cuento que nosotros tenemos todo hecho ya. O sea, hecho en el sentido de... Porque nosotros llegamos a presentar un proyecto de ley sí. que nos firmó un diputado, si no entraba. Nosotros no sabíamos cómo era el manejo en la Cámara y un diputado nos advirtió, si ustedes no lo hacen firmar por algún diputado, no va a entrar en el orden del día. Entonces, bueno, tuvimos la oportunidad, lo firmó tal cual y quedó en cartera. Pero claro, cuando lo cedieron, listo. Nosotros tenemos el proyecto de ley hecho, tenemos hasta relevamientos que hicimos a través de una plataforma que hay en internet. Hice unas cuantas capacitaciones con Vida Silvestre y el Museo Nacional de Ciencias Naturales para manejar esa plataforma. Que es el relevamiento de las especies, que es muy importante, más otros trabajos que ya había hecho el Club de Observadores de Aves de hace muchos años. Entonces tenemos un relevamiento hecho como para empezar, sí. Pero el Estado es el que tiene que decidir, porque hay que después definir una serie de cuestiones que nosotros como ciudadanos, más que invitar a alguna visita, no podemos. No podés, claro. Entonces, bueno, estamos en esa. Y estamos medio como, no te digo bajoneados, pero hay como una, bueno, más allá, además de todo lo que está pasando en el país, digamos, todos los ataques a distintas cuestiones que son la defensa de los derechos en general, no solamente en lo ambiental, estamos bastante, ¿viste? Tirados para atrás. Tirados para atrás, exactamente. Fabi, querida, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer. La verdad que me sorprendí porque hacía mucho que no. Ay, qué linda. Más que escucharlos y eso no participaba tanto, porque a veces sí tengo ganas de participar. Pero claro, estoy en el medio de la oficina. Sí. ¿Viste? Bueno, pero déjame decirte que cuando nos pusimos en la tarea de porque son un montón, dijimos, claro. Vamos a pensar en los 10 más, con los que más tenemos. Fabi y Janine están en la lista, ¿viste? Entonces, por eso te hicimos esta invitación. Gracias por haberte tomado un ratito para venir. Muchas gracias a ustedes. Un placer, la verdad que un placer. Gracias, hermoso Fabi. El estudio. Gracias. Sí, es hermoso. Te queda re lindo el fondo, te digo. Ahí. Hermosa. ¿Se merece regalito? ¿Vas a ir allá? ¿Tenés ganas de jugar? Sí, ya me estuvieron mostrando. Eso tienen que ir a ver en las redes sociales. Gracias, Fabi. La nota libertad digital.com.ar.